versículos 14 al 17. Segunda Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Nuestra victoria en el Cristo. Amén. Sobre eso vamos a estar meditando, sobre nuestra victoria en el Cristo, y estos versículos y los siguientes capítulos, los siguientes dos capítulos o tres capítulos de Segunda de Corintios nos hablan precisamente de eso. ¿En qué consiste nuestra victoria en el Cristo? Y cómo realmente podemos gozarnos de esa bendición. Amén. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo, por cuyos méritos, Señor, estamos en el mismo lugar de tu presencia, Señor, reconocidos como hijos, adoptados por medio de Cristo, Señor, con esos derechos preciosos y merecidos, Señor, y todo, Señor, por los méritos de nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Señor, gracias por ese sacrificio precioso, gracias por esa bendición tan grande que nos has dado al revelarnos la fe de tu Hijo y al salvarnos por medio de la fe en su nombre y en su sacrificio eterno y perfecto. Señor, gracias. Bendito Espíritu Santo, mientras meditamos en tu palabra, ministranos, Señor. Háblanos al corazón, enséñanos, instrúyenos tú, toma control de palabras y pensamientos. Abre nuestro entendimiento, Señor, revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo en todo el mundo. Y ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra, Señor, a vivir la fe de esta revelación preciosa. En el nombre de Jesús el Cristo lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis amados, el apóstol Pablo en esta segunda carta a la iglesia de Corinto hace una referencia de las dificultades que ha tenido para la predicación del Evangelio. Amén, hermano. Porque definitivamente cuando se predica el verdadero Evangelio de Dios, siempre va a haber oposición, hermano. Amén. Amén. El misterio de la iniquidad, que es el ministerio de la iniquidad, que es la obra de Satanás, del anticristo, para contrarrestar el conocimiento del Evangelio, para contrarrestar la fe verdadera del Evangelio de Dios, que es la fe en la persona de Jesús como el Cristo. Ha dado mucho fruto desde hace muchos siglos, y en esta época pues se ha acrecentado muchísimo el hecho de que el verdadero Evangelio y la fe de Cristo pues sea trastocado, sea como decía el apóstol Pablo, sea adulterado el Evangelio, ¿verdad? Sea corrompido, ¿eh? Y de hecho lo que se predica ya no es el Evangelio. Ya no es el Evangelio. Se predica motivación, se predica doctrinas de hombres, se predica milagros,
se predica bienestar económico, bienestar físico, bienestar sentimental, y el centro de ese mensaje no es el Cristo. El propósito de ese mensaje no es predicar a Jesús como el Cristo y exaltar los méritos de Cristo para salvación, tristemente. El propósito de esos mensajes, que ya no son el Evangelio y que son los que se están predicando en la mayoría de estrados y de púlpitos, es exaltar al hombre. Es decirle a la persona: usted puede, y Dios le va a conceder lo que usted quiera, ¿verdad? Pedid todo lo que queráis, dice, y todo es todo, dice, todavía de manera desafiante, arrogante, ignorante, dicen, y todo es todo, que pídale lo que usted quiera. Y hasta hay cantos que dicen: Jesús está aquí, pide lo que quiera. Como que si es garduña, ¿verdad? Como si fuera feria el asunto. La fe de Dios, la fe del Evangelio no tiene nada que ver con eso. Esos son mercaderes del Evangelio, charlatanes, falsos pastores, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos apóstoles. Amén, hermano. Amén. Porque todo el que se aparta del mensaje del Evangelio, que es el testimonio de la persona y obra de nuestro Señor Jesús, el Cristo, hermano, ya se apartó del Evangelio, y lo que está predicando no es Evangelio. Está conmigo, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, el que Dios utilizó en el primer siglo o de la mitad del primer siglo hasta finales de ese primer siglo, con la predicación del verdadero evangelio a aquellos que no eran de la nacionalidad judía. Por eso es que él dice: yo no les he predicado otra cosa que no sea Jesús como el Cristo. Amén. Y cuando una de las iglesias que él fundó, que fue la iglesia de Galacia, fue influenciada por doctrinas o por corrientes judaizantes o de doctrina judaica, en las que decían: sí, creemos que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Lo aceptamos como el Mesías de Dios, pero hay que seguir cumpliendo la ley, y hay que hacer las obras de la ley, porque si no, no hay salvación. Amén, hermano. Entonces estaban proponiendo una mezcla, ¿verdad? De lo que es la fe y las obras de la ley. Amén. Pero como condición, yo no digo que creyendo en Jesús como el Cristo no tengamos que obedecer la ley de Dios. Indiscutiblemente que no, hermano. Si hemos creído que Jesús es el Cristo, pues precisamente lo que va a dar testimonio de nuestra fe es que somos obedientes a su palabra. Amén. Y a sus mandamientos. Amén. Entonces, pero ponerlo como condición para nuestra redención, ahí sí ya no. Eso ya no es el Evangelio. Querer hacer una mezcla entre la fe y las obras que nosotros podamos hacer, eso ya no es Evangelio. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 6 al 9, les dice: Gálatas insensatos, Gálatas tontos, ¿verdad? Y calificativo, o sea, la palabra da para muchas otras acepciones, ¿verdad? Estúpidos, faltos de seso, ¿verdad? Y le dice: ¿cómo es que ustedes se han apartado de Dios, siguiendo un evangelio que no es el evangelio de Dios? Ustedes están siguiendo un evangelio que no es el evangelio de Dios. Es el evangelio del hombre, es el evangelio religioso, es el evangelio de las obras, es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de la bendición. Está conmigo. Es el evangelio de la falta o de la ausencia de problemas y de la solución de todo problema. Amén. El evangelio de la sanidad y de los milagros.
Pero ese no es el Evangelio de Dios. Eso es lo que ha derivado de haberse apartado del mensaje original del Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma, en el capítulo 1 y los versículos 1 al 4, dice: yo soy Pablo, servidor de Jesús el Cristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Este Evangelio de Dios ya lo había prometido antes por sus profetas o por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y este Evangelio ni se trata acerca de nuestro Señor Jesús el Cristo. El Evangelio no puede hablar de otra cosa. El Evangelio no puede tratar de otra cosa. El Evangelio de Dios no trata de otra cosa. Si la gente le quiere meter ahí otras enseñanzas humanas, si le quiere asociar fábulas, mitos, si le quiere asociar dogmas religiosos, ya no es el Evangelio. ¿Estamos, hermano? Entonces, el verdadero Evangelio de Dios es el testimonio de la persona del Señor Jesús como el eterno Cristo, el eterno ungido, el eterno Mesías de Dios, para redención, para perdón de pecados y para reconciliación eterna con Dios por medio de la fe absoluta en su nombre y en su obra redentora. Eso es el Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo les dice: yo estoy maravillado de que ustedes se hayan apartado tan pronto de Dios. Es que se habían apartado de Dios. La gente piensa que con asistir a una congregación, a una denominación cristiana de cualquier nombre, ya están con Dios y ya tienen comunión con Dios y están agradando a Dios. Déjeme decirle que absolutamente no. No es asistir a una iglesia, no es seguir una doctrina determinada de cualquier denominación, no es hacer obras como se lo indique, no es dejar de hacer cosas como le diga, sino es lo que la palabra de Dios enseña. Si a usted no le han predicado y no le enseñan la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús como el Cristo y en su resurrección, entonces a usted no le están predicando el Evangelio. Si a usted le dice: usted tiene que esforzarse por su salvación, usted tiene que luchar, entonces eso no es el Evangelio. Y esas palabras que le están diciendo son una distorsión, son una perversión. Se han apartado y han pervertido, como dijo el apóstol Pablo, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no se trata de lo que las personas puedan hacer o dejar de hacer. No se trata, óigame, de creer en Jesús o de aceptar a Jesús, como se está enseñando desde hace unos 50 años. Acepte a Cristo. ¿Cómo así? Yo lo voy a poder aceptar. ¿Está seguro de que si yo le digo a Jesús: te acepto y te recibo en mi corazón, está seguro que el Señor va a venir y va a entrar a mi corazón solo porque yo le diga? Es que el Evangelio de Dios es ejercer una fe activa, una fe viva, no una fe de obras. El apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin hechos, sin actos que la demuestren, y yo te voy a mostrar mi fe por mis actos, por mis hechos. Tu fe sin obras, tu fe de palabra, es una fe muerta. Amén. Decir yo creo no salva a nadie. Creer en Jesús no salva a nadie. Si no se cree que ese Jesús es Señor y Cristo, y si no se dispone a permanecer en esa fe y obediencia a Jesús como Señor y Cristo, entonces no ha creído, hermano. No es la fe del Evangelio. Usted tiene una fe religiosa, usted tiene una fe doctrinal, una fe denominacional, de una determinada doctrina o corriente teológica.
pero usted no ha creído en el Evangelio de Dios. El testimonio del Evangelio de Dios está contenido desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20, el último versículo de Apocalipsis. Amén. El testimonio de Jesús como el Cristo, 21 es. Hasta el versículo 21 del capítulo 22, toda la escritura da testimonio de la persona de Jesús y de su obra redentora. De su condición de Cristo, de su condición de Dios y Señor, de su condición de Redentor único y eterno, sin ayuda de nadie, sin corredentores o corredentoras a la par, sin ayuda de las personas y de las obras que puedan hacer. Amén. El Hijo de Dios está testificado por el Espíritu Santo en toda la Escritura. Y la obra del Cristo y la fe en esa persona y obra es la única que salva. Si usted le han dicho que para ser salvo tiene que bautizarse, le han mentido. Porque el bautismo no salva a nadie. Si le han dicho que para ser salvo, si usted no hable y debe tener el bautismo del Espíritu Santo y que para usted saber si tiene el bautismo del Espíritu Santo tiene que hablar en lengua, le han mentido. Y usted está creyendo algo que Dios no dice. Amén. La manifestación del hablar en lenguas no es una manifestación exclusiva de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo. Del bautismo con el Espíritu Santo. La llenura o bautismo con el Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió se consuma en la manifestación interna, personal y visible de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien cree de todo corazón y cree de acuerdo a la Escritura, al testimonio del Espíritu Santo de la Escritura, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor y Redentor, el que venció la muerte, el que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre como el único mediador entre Dios y los hombres, ese que ha creído así y que vive esa fe y que para él es una verdad absoluta, ese ha sido salvo. Esa persona, mujer o hombre, tiene la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor dijo: pondré dentro de vosotros, yo pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y cuando Joel habló y profetizó de derramar el Espíritu, se refería al momento en que el Espíritu Santo vendría como una confirmación de esa promesa. Y el Señor Jesús lo dijo para que esté con vosotros y esté en vosotros. El Espíritu Santo vino para sustituir la presencia del Cristo en la tierra. Dijo el Señor Jesús: me tengo que ir porque si no el Espíritu Santo no vendría. El consolador, ¿sí? El consejero, el Espíritu Santo. Pero ¿y por qué? ¿Cómo es eso de que el Espíritu Santo no podía venir mientras Jesús estuviera aquí? Porque Él es consejero también. Y entonces nuestro Señor Jesús estaba haciendo la obra del Espíritu Santo también, mientras estaba en la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesús ascendió, dice: yo les voy a mandar al Espíritu Santo. Antes de ascender, dice: cuando me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. No para que se derrame por ratitos, se vaya y después se vuelva a derramar y se vaya y usted se alegre por ratitos, después se entristece, viene otra vez, derrama, se alegra y después se entristece porque se va. Eso no es la presencia del Espíritu Santo. Eso es un concepto errado del Antiguo Testamento. La presencia del Espíritu Santo en los creyentes, en los verdaderos discípulos del Cristo, es una presencia permanente para que esté con vosotros siempre. Y estará con vosotros y estará en vosotros dentro. Amén. Entonces el que ha creído verdaderamente en el Evangelio de Dios tiene al Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo
es lo que produce la obediencia a la fe en el Mesías Cristo. Está conmigo, hermano. Usted le puede, o a usted le puede decir cualquier persona, yo ya recibí a Cristo. Ah, ok. ¿Y qué hace usted? No, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo sirvo ahí, soy diácono, soy servidor, lo que usted quiera. Ok. ¿Y qué más hace? No solo eso. Y para usted aceptar a Cristo, solo congregarse. Y en su trabajo ya saben que es un hijo de Dios. Y en su universidad o en su colegio ya saben que usted es creyente y es un discípulo de Cristo. En su vecindario ya saben que usted es un hijo de Dios. Su vida usted la está viviendo conforme a la voluntad de ese Cristo que usted dice tener en su corazón. O usted está viviendo como usted quiere y haciendo lo que usted quiere. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es su Señor y si Jesús es nuestro Señor, entonces debemos hacer lo que Él dice, lo que Él ha dicho que hagamos. Esa es la obediencia a la fe. El propósito de que las personas crean que Jesús es el Cristo y crean en Jesús como el Cristo, no es solo que crean. Ah, ya se salvaron y estuvo, qué bonito, ¿verdad? Ahí los tenemos congregados todos los días y les predicamos cualquier cosa, pero como ya aceptaron a Cristo, no. El propósito de Dios al revelar a su Hijo y al revelar la fe del Evangelio en las personas es que sean obedientes a la fe y para que prediquen el Evangelio y el testimonio del Cristo en todas las naciones, para que todas las naciones obedezcan a la fe, aquellos que crean en todas las naciones. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4 y 5 de Romanos capítulo 1. Versículo 3, acerca de nuestro Señor Jesús el Cristo, quien es del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y de quien recibimos la gracia y el apostolado, el ser enviado. ¿A qué? Para producir la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Si usted dice que es creyente, si usted dice que ya recibió a Cristo y no está dando testimonio de Él y no lo está predicando a los incrédulos, usted no ha creído, usted es un mentiroso y usted lo que tiene es una fe religiosa. Sigue en sus pecados, sigue condenado como los demás. Amén, hermano. Porque realmente lo que hace la diferencia entre la verdadera fe del Evangelio y la fe religiosa es la certeza y la seguridad. Hablamos hace unos días de la seguridad en el Cristo. ¿Por qué estamos seguros en la fe del Cristo? Amén. ¿Por qué estamos seguros de que lo que pedimos Dios lo va a conceder porque lo pedimos de acuerdo a su voluntad? Si no es que el Espíritu Santo habita en nosotros, y primero dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos pedir como conviene. Amén. Entonces, en este punto, dice el apóstol Pablo, miren, hemos pasado muchas aflicciones. Y como dije, solo la predicación del verdadero evangelio trae persecución, trae oposición y persecución. Porque Satanás es el fundamental o el primer anticristo y el que promueve las doctrinas anticristo, las religiones y las denominaciones anticristo. Hay un montón de denominaciones que son anticristo y que se llaman iglesia evangélica o iglesia cristiana o iglesia de Jesucristo y son anticristo. ¿Por qué? Porque no están predicando a Jesús como el Cristo.
Si a usted le dicen esta es la iglesia de Jesucristo y no le predican a Jesús como el Cristo, salga corriendo de ahí, porque esos son falsos y mentirosos hijos del diablo. Y son anticristos, aunque diga iglesia de Jesús o iglesia del Cristo. Porque no es el nombre, es el mensaje. Nosotros no estamos diciendo que somos la única iglesia o denominación que tiene la verdad y que predica el evangelio. Habrá muchas que lo prediquen. Amén. Gloria a Dios por ello. Y que su mensaje se mantiene en la persona y obra de Cristo. Y que predican la fe en la persona de Jesús, que el arrepentimiento delante de Él para perdón de pecados y para reconciliación eterna con el Padre. Y desde ahí, la denominación no importa. A mí no me importa que se llame iglesia X, Y, Z, el nombre que usted quiera. Lo que hay que ponerle atención es al mensaje. En el tiempo del apóstol Pablo no existían las denominaciones. En el primer siglo existía la iglesia allá de Galacia, la iglesia de Corinto, de la ciudad. Aquí se habría identificado, por poner un ejemplo, iglesia del Salvador. No una iglesia pentecostal o lo que usted quiera, no, iglesia del Salvador. Amén. Porque las denominaciones son producto de la soberbia y del deseo de cada hombre de hacer las cosas a su manera y de interpretar la palabra de Dios como quiere. ¿Por qué? Porque no tienen el evangelio. El que tiene el evangelio como fundamento, óigame, no anda predicando doctrinas de su iglesia, predica la doctrina de Cristo. Predica y enseña lo que Jesús enseñó. Porque le recuerdo lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20. Toda potestad, dice, tengo en el cielo y en la tierra. Por esa potestad que yo tengo, vayan ustedes de parte de mí, como mis apóstoles enviados. ¿Sí? Dice, por tanto, dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. No de ustedes, míos. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo hacemos discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, no las que ustedes se les ocurran, no las que ustedes crean. Como aquí dice, no vestido del hombre, vestido de mujer, y la mujer vestido de hombre. Las mujeres no se tienen que poner pantalón. Ignorantes, perdónenme. Porque ahí no está hablando de vestidos ni de pantalones. Está hablando de una inclinación equivocada a querer parecer mujer o a querer parecer hombre. Estamos hablando de travestis y estamos hablando de personas que siendo mujeres quieren parecer hombres. Pero ahí está condenado todo el que usa, toda la mujer que usa pantalones. Imaginen que ignorante. Erráis, dijo el Señor, erráis ignorando las escrituras. Se equivoca el que ignora las escrituras. Y están ciegos porque además de ignorar las escrituras no tienen el evangelio de Dios. Lo que tienen es una doctrina de hombres. Y las doctrinas de hombres por lo general están basadas en doctrinas de error y en doctrinas de demonios. Y vuelvo a insistir, aunque diga Iglesia de Jesús. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, bien bonito se ve. Pero no creen que Jesús es el Cristo. Pero ven a Jesús solo como un profeta más, a la par del profeta de ellos que enseñan a José Cristo. Los testigos de Jehová se llaman Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová, le han puesto cristiano y no creen que Jesús sea el Cristo, porque no creen que Jesús es Dios. Dicen que Jesús es una creación de Dios, ¿verdad? En un nivel inferior a Dios. Oigan. Y dicen que creen en un solo Dios y entonces están adorando a Jesús también. Entonces no son
no adoran a un solo Dios, sino que adoran a Dios, adoran al Padre y adoran a un segundo Dios que es feliz. No, hermanos. Doctrina de error, doctrina de demonios, doctrina de hombre. Amén. Solo con la predicación del verdadero evangelio de Dios, Satanás se opone. Mire, ahí tiene usted a Dante Gebel. 5 millones de personas le siguen. Óigame, 5 millones de bastantes. Y millones de personas le oyen diariamente alrededor del mundo. Y sabe que lo que está haciendo, él dice que no es pastor. Él se declara que no es pastor y la gente lo reconoce como pastor. Y lo que predica le creen como que si viene de Dios. Anda ahorita en una gira por México, cobrando unas grandes cantidades por la entrada. Y cuando le escriben y le dicen, mire, ¿por qué está cobrando tanto si el Señor Jesús no cobró? Es que yo no soy Jesús. Hijo del diablo. Falso, mentiroso. Y está bien que no se reconozca como pastor, pero ¿sabe lo que está mal? Que la persona oyendo del mismo decir que no es pastor, sino que es un motivador, lo siguen oyendo. ¿Por qué? Porque se amontonarán, dice, con maestros que les prediquen conforme a su concupiscencia y que les alegren el oído. Entonces no está predicando el evangelio esa persona. Entonces no es el evangelio lo que están oyendo ni creyendo. Están creyendo palabra de hombre. Y están siguiendo a un individuo que de un ratito a otro el Señor lo quita y hasta llegó. Vamos, ¿no? Ahora, en la fe del evangelio entendamos que vamos a tener oposición. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y seréis perseguidos, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Es que, mire, hermano, con el evangelio no se cae bien. Con el evangelio nos volvemos abominables a las personas, nos volvemos odiosos. Viejo de cachucha, desgraciado, que cómo se pone a predicar con cachucha, como si que la cachucha lo va a salvar a usted. O como si la gorra determina si lo que se predica es la palabra de Dios o no. Pero hay oposición a la predicación del verdadero evangelio. Y usted y yo vamos a tener oposición aún en el trabajo, aún con nuestra familia. Nos van a discriminar, nos van a hacer a un lado la familia. Nos van a tildar de locos seguramente. Pero gloria a Dios por estos locos. Dice: gozaos cuando digan toda clase de mentiras contra vosotros mintiendo. ¿Sí? El que no dejare padre, madre, hijos, hermanos y cosas de este mundo por amor a mí, dice, no es digno de mí. Seréis aborrecidos de todos los hombres. Y la gente cree que venía al evangelio para que todo el mundo le aplaude. Ay, ya va a la iglesia, la niña fulanita, démosle un aplauso. Sí, pues sí le pueden aplaudir porque no está perseverando en la fe del evangelio. Pero si de repente a esa persona le es revelado de parte de Dios la fe correcta en el evangelio de Dios y cree de todo corazón en la persona de Jesús como el Cristo y decide rendir su vida y obediencia a la fe a ese Jesús como el Cristo, su vida ya no va a ser grata a los demás. Ya no le van a aplaudir. ¿Sabe por qué? Porque se va a salir de los patrones del mundo y va a empezar a vivir para Dios y hacer las cosas para el Señor, no para los hombres, no para ser visto ni agradar a las personas. Y ahí que le importe un pepino en la mitad del otro, si lo desprecia a su familia, si lo deja a su señora, gloria a Dios, si lo deja a su esposo, si sus hijos, gloria a Dios, si sus hijos lo tachan de loco, ¿verdad? Gloria a Dios. Si su padre y su madre dicen ya no tenés nada que ver conmigo, gloria a Dios. Si sus hermanos y sus primos ya no lo quieren recibir o la quieren recibir, gloria a Dios.
Eso le indica que usted ha creído correctamente y que realmente es un discípulo del Cristo. Porque a los que no son discípulos del Cristo, a los que se llaman hermanos, a esos los aman. Porque son igual que los demás impíos, solo que andan con el rótulo de, o se identifican como cristianos. Venite, vamos a chupar, pues sí. Pero mira, salgamos a las 5 porque yo a las 6 tengo el culto. Y del lupanar y del bar se van a la iglesia. ¿Serán de Dios? No son de Dios. A eso sí, yo tengo un charo que es bien buena onda, ya te va a la iglesia, pero no es cerrado, no es dogmático, no es religioso el hombre, ¿verdad? Óyeme, ¿por qué lo ven como igual? ¿Y qué le hace, pues? No le demuestra que su vida está apartada de la voluntad de Dios y que necesita creer y obedecer a la fe de Cristo para ser salvo. De lo contrario, está ya condenado. No se lo dice. Y entonces, ¿a quién le va a caer mal? Me llega este hermano. Me llega. Porque hasta malas palabras dice, pues. Ya, mira la tal, sí, no sé qué. Qué bonito. No hay diferencia. Amén. Porque no tienen el evangelio. Porque no han creído. Porque no son hijos de Dios. Porque siguen siendo hijos del diablo, aunque se llamen hijos de Dios. Y se incluyen pastores también, líderes religiosos, diáconos, diaconisas y todo lo que tenga parecido con eso. Amén, hermano. Amén. Dice el apóstol Pablo, bueno, nosotros hemos sufrido persecuciones, pero dice, esa era la introducción que estaba diciendo. Pero dice el versículo 14 que leímos. Él habla de esos padecimientos ahí en los versículos anteriores. Pero dice, más gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios por las aflicciones. Gracias a Dios por la oposición. Gracias a Dios por la gente que se opone. Amén. Dice, más gracias a Dios, o a Dios gracias, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Recuerden, estamos meditando sobre nuestra victoria en el Cristo. ¿Cuál es nuestra victoria en el Cristo? Permanecer en la fe de Él, en Él, permanecer en Él. Eso es nuestra victoria. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3 dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. Y el apóstol Pablo dice aquí, el Señor Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo, no en la religión, no en la congregación de la determinada denominación, no siguiendo los consejos de un motivador que no acepta que es pastor, pero que toma el abuso de tomar la palabra de Dios y predicar de ella. En Cristo, en la fe de Cristo, en la doctrina del Cristo, no en la doctrina tal, católica, la doctrina apostólica, la doctrina de la que usted quiera, de hombres. No en la calvinista, no en la arrianista, no en la que usted quiera, no, en la doctrina del Cristo. Él nos lleva, dice, siempre en triunfo, en el Cristo, en Cristo Jesús, en Jesús el Cristo. Ahí está nuestra victoria. Permanezcamos en esta fe para que confirmemos y que Dios nos lleve de triunfo en triunfo. Amén. Y por medio de nosotros. ¿Por qué es importante esto? Eso, hermano. Porque si nosotros no permanecemos en el Cristo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De quién vamos a ser testigos? ¿De quién vamos a dar testimonio? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, Hechos 1:8, recibiréis poder, capacidad para ser mis testigos
cuando haya venido el Espíritu Santo por ustedes. Yo se lo voy a mandar para que esté con ustedes siempre. Pero cuando haya venido, ustedes van a recibir la capacidad de ser mis testigos. Entonces, hermano, la fe del Evangelio de Dios, la fe en la persona de Jesús como el Cristo, es para que seamos testigos de Él y para que demos testimonio de Él. Pero si lo que estamos creyendo no es en el Cristo, ni lo que estamos viviendo no es la doctrina del Cristo, y lo que estamos obedeciendo no es al Cristo, entonces ¿de quién somos testigos? Los seremos de cualquier otra cosa, menos del Cristo. Y si no somos testigos del Cristo, no somos discípulos de Él. Vamos a ser discípulos de una religión, discípulos de un hombre, discípulos de una doctrina religiosa, discípulos del diablo, le aviso. Ministros del diablo, porque existen los ministros de Satanás y se disfrazan como ministros del Evangelio, ¿sabía usted? Por eso es que hay mucha gente que siente temor y no entiende realmente la fe del Evangelio, porque lo que le predican no es a Jesús como el Cristo, no es la fe de Jesús como el Cristo, no es la obediencia a esa fe, le predican cualquier otra cosa y dice, bueno, este dice esta cosa, este dice otra. Este le acusa al otro de que no predica la palabra de Dios. Pero si usted tiene el Evangelio y le revela el Evangelio, le recuerdo, usted puede reconocer la predicación del Evangelio verdadero si de quien le predican es de Jesús como el Cristo y de la obra suya, eterna, única y preciosa en la cruz y mediante la resurrección. Si no le predican eso, si un día le empiezan a hablar de Cristo pero lo terminan hablando de cualquier otra cosa, eso no es de Dios. Huya de ahí. Busque un lugar, aunque sea sencillo, aunque sea pequeño, aunque esté alejado, por allá donde verdaderamente le prediquen a Jesús como el Cristo. Amén. Porque el propósito de Dios es que el olor del Cristo, que la fragancia del Cristo, que la persona del Cristo sea dada a conocer por medio de nosotros. Es decir, que el Cristo se nos tiene que notar. Amén, hermano. Y no estamos hablando de conductas religiosas. Estamos hablando de una vida que sea el reflejo de la fe del Cristo. ¿Se entiende? Yo no le tengo que decir a usted, ni nadie me tiene que decir a mí, mire, no debería hacer esto y esto, o haga esto y esto. Como verdadero discípulo del Cristo, el que me va a redarguir es el Espíritu Santo. El que me va a reprender si yo estoy haciendo algo incorrecto es el Espíritu Santo. Y el que me va a guiar a toda justicia y a toda verdad es el Espíritu Santo. Por tanto, si realmente he creído, me voy a conducir conforme a la guía del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor clarísimamente: si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Porque lo que nos lleva realmente a la obediencia, a venir al Cristo en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero si no transmitimos al Cristo en todo nuestra vida, no solo en lo que hablamos, también en lo que hacemos. ¿Sí? No solo en lo que decimos, ¿verdad? Sino en lo que demostramos y hacemos. Se tiene que tocar, hermano. Entonces, y ese es el propósito de Dios. Dice aquí, miren. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar. ¿Por qué en todo lugar? A todo lugar donde usted y yo vaya. Y Cristo tiene que estar a flor de piel en nosotros, a flor de labios. Dice, fruto de labios, que honren su nombre. El Cristo tiene que verse en nuestras actitudes, en nuestra mirada, ¿sí? En nuestros actos, en lo que hagamos.
¿Eh? Y sería largo poner ejemplos. Porque para Dios, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo van a conocer al Cristo y cómo vamos a poder dar testimonio al Cristo si no se nos nota? Si realmente no hemos creído en él y si no estamos viviendo en él. El olor del conocimiento del Cristo es algo que las personas deben anhelar porque lo ven en nosotros. ¿Se entiende? Dios manifiesta por medio de nosotros en todo lugar el olor del conocimiento del Cristo. Porque para Dios somos grato olor del Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Se da cuenta que aunque la persona no crea en el testimonio del Cristo que nosotros debemos manifestar, pero a los que creen, sí, en esta administración que Dios hace a través de nosotros, del olor del Cristo, del conocimiento del Cristo, a los que creen, dice, a los que se salvan y a los que se pierden. En todo lugar donde vayamos, ya sea que la persona crea o no en el Evangelio de Dios, el olor del conocimiento del Cristo va a darse a conocer. Amén. A los que no creen, dice, va a ser un olor de muerte. Porque aunque perciban el aroma del Cristo, pero se niegan a creer en él, no se salvan, hermano. Pero si percibiendo el aroma del Cristo son movidos por el Espíritu Santo a creer, como usted y yo estamos creyendo, ese olor sirvió para la salvación. Amén. Ahora, ¿y quién puede ser suficiente o competente para estas cosas? Si esa competencia, dice el apóstol Pablo, la tenemos de parte de Dios. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no por nosotros mismos, sino por el poder de Dios. ¿Entiende eso, mis hermanos? Entonces, dice, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Aquí medrar no significa, no es equivalente a miedo, ¿verdad? Sino a comercio o aprovechamiento de la falsificación de la palabra, no de la palabra. Mire lo que dice: comercian falsificando, mejoran económicamente, se hacen ricos falsificando la palabra de Dios. Mire, usted en Estados Unidos encuentra ejemplos variopintos, como se dice, ¿verdad? De un montón de predicadores, entre comillas, del Evangelio, que no lo están predicando, el verdadero Evangelio de Dios, que llevan una vida de lujo, tienen residencias de millones, ¿verdad? Ya hace rato le mencioné de uno por ahí, y que sigue haciendo dinero y le da igual. Él dice: yo cobro porque yo no soy Jesús. Jesús es el que no cobró por predicar, yo sí cobro, dice. Hijo del diablo, medrante, falsificador de la palabra de Dios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que se hacen ricos, que obtienen ganancia, diciéndole a la gente lo que quieren oír, falsificando la palabra de Dios. No, si Dios te acepta como sos. Si sos ladrón, el Señor no te rechaza. ¿Cómo así? Si bien es cierto, Dios no rechaza a nadie, pero Dios al que cree en su nombre lo recibe y lo transforma. Entonces Dios no puede recibir un pecador para que siga siendo pecador. ¿Se entiende? Amén. Si alguien verdaderamente viene a él, la condición de pecado es la misma en todo, hermano. Que nadie piense que porque nunca ha matado a nadie es menos pecador que el que ya mató. ¿Se entiende? Pecadores somos todos. Por eso es que el mensaje del Evangelio es para todos, para todo aquel que cree. Todo aquel es cualquiera, hermano. Desde el que nunca ha cometido un gran pecado visiblemente, como el que ha cometido los peores pecados visiblemente.
Amén. Pero lo que determina para Dios la salvación, dice, a todo aquel que cree. Amén. Entonces, ahí sí Dios nos discrimina. Pero Dios no nos va a aceptar como pecadores para que estemos con Él viviendo en pecado. ¿Se entiende esto, hermano? No es que Dios le diga, sí, ven, no te importa si vos sos homosexual, dale, seguí así en tu vida. Dios no te rechaza. Si vos sos ladrón, si vos sos prostituta o si vos sos lo que querás, ¿verdad? Avaro, vení, seguí siendo avariento, mamita o papito. No hay problema. No. ¿Se entiende eso? Pero los medradores que falsifican el evangelio, los comerciantes del evangelio, le dicen, venga a Cristo y lo reciben tal como te tenga, no importa. Y claro, a la gente no le gusta que le confronten su vida pecaminosa. O sea que puedo ir a la iglesia y seguir haciendo todo lo que yo antes hacía, o todo lo que estoy haciendo. Sí, no me preocupe. Si así, olvídese, si ustedes pueden llenar locales grandísimos y puede hacer que millones de personas le sigan, porque estos medran, se enriquecen falsificando la palabra de Dios. Nosotros no somos como ellos, ¿sí? Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo que predicamos no es lo que se nos ocurre. Lo que predicamos es el Evangelio de Dios, el testimonio de Cristo que está aquí en cada lugar de la Escritura que usted abra y sobre el cual quiera predicar. Dice el versículo 4 del capítulo 3. Y esa confianza de que nosotros no medramos el Evangelio, falsificando la palabra de Dios, esa confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. Es por la obra de Cristo nosotros que tenemos esa confianza de que estamos predicando el Evangelio de Dios. Amén. Y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, el pacto del Evangelio, el pacto de la fe en el Mesías Cristo de Dios. No un pacto de la letra, sino un pacto del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Capítulo 4 y versículo 7. Aunque tenemos este tesoro, dice el apóstol Pablo, en vasos de barro. Amén. No somos perfectos. ¿Por qué? Porque la excelencia del poder es de Dios, no es de nosotros. Aquí no estamos queriendo discriminar a nadie, ni estamos queriendo vernos como superiores a nadie. Lo que estamos diciendo es que esta competencia, de que seamos ministros competentes del pacto del Mesías Cristo, proviene de Dios. Amén. Proviene del poder de Dios que está en nosotros. Amén. Y dice, miren, que estamos atribulados en todo. Amén. Pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. ¿Se da cuenta? En la fe del Cristo nosotros podemos trascender las circunstancias que vamos a enfrentar en el proceso de la obediencia a la fe. Aquí no está hablando de tribulaciones por cualquier otra cosa. Estoy atribulado porque no he pagado tal cosa, esa es nuestra tribulación, ¿verdad? Atribulados, no angustiados, pero por causa de la obediencia a la fe. ¿Se entiende eso? En apuros, dice, pero no desesperados. Amén. Perseguidos, ok, sí, pero Dios no nos ha desamparado. Estamos derribados, ¿verdad? Pero no estamos destruidos. Y llevamos en nuestro cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Es decir, que a través de nosotros damos testimonio de la obra del Cristo. Amén. Para que también la vida de Jesús
se manifieste por medio de nosotros. Quiere decir que somos un testimonio vivo de la fe que da vida. Amén. Amén, hermano. Que hemos muerto al mundo por la fe del Cristo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de nuestro Señor Jesús, para que también la vida de nuestro Señor Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Se da cuenta? Entonces debemos entender, hermanos, que en la fe del Cristo estamos supuestos a morir a nuestros deseos y a nuestro propósito. Amén. Entonces, claro, y usted le dice a toda la gente, ay, y eso, pues entonces Dios no va a conceder mis sueños. No, Dios no le anda concediendo los sueños a nadie. Él no es el ¿cómo se llama? El genio de los sueños. ¿Se entiende eso? El Señor va a obrar en nosotros para su propósito. Y nosotros debemos entender, dice que estamos entregados a la muerte para nosotros mismos. El que no se niega a sí mismo, dice, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no tengo que vivir para hacer lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Y ahí, óigame, la gente cuando le dicen eso, y entonces pues, todo el sufrimiento es. Si usted no oyó y no entendió bien la palabra del Señor, Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Él nos dijo, en el mundo tendréis bendición. En el mundo os la vais a pasar de maravilla y sin ningún problema. Yo os voy a solucionar todas vuestras necesidades y os voy a dar abundante dinero y abundante salud. Y entonces, para eso vino el Señor. Ese es el propósito de la salvación, estar bien en esta vida. No, hermano. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Sí? Y si esta vida nos sirve para hacer la voluntad de Dios y para tener comunión con Dios, dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo si su alma se va a perder? Nosotros no estamos luchando para una mejor vida aquí. Estamos siendo obedientes a la fe porque ya hemos sido salvos y estamos esperando y en la esperanza de la resurrección en la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Amén. La esperanza de la vida eterna con el Señor. Esa es nuestro anhelo. En esta vida tenemos que entender que estamos entregados a la muerte. Debemos morir a nosotros mismos. Ya no vivo yo, para que los que viven tenemos vida en el Cristo. Ya no vivamos para nosotros mismos, sino para el Señor. Cuando nosotros estemos dispuestos a morir a nosotros, dice, la vida de Dios se va a manifestar en nuestra carne mortal. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Con esto cerramos. Porque sabemos. Antes leamos versículo 14, para que veamos, capítulo 4, versículo 14, para que veamos lo de la resurrección que le acabo de decir. Sabiendo, 4:14, ¿verdad? El segundo versículo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, mire que bien, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? También a nosotros nos resucitará con Jesús el Cristo y nos presentará juntamente con ustedes. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, ¿qué? Por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Nuestra victoria está garantizada en el Cristo, en la permanencia, en no desmayar. No desmayamos porque antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Y quién le ha dicho a usted que toda la vida va a ser joven? ¿Y quién le ha dicho a usted que toda la vida va a tener salud? Que nunca se va a enfermar. ¿Quién nos ha dicho eso? Eso lo dice el diablo. Porque Satanás es anticristo y él predica todo lo contrario a lo que el Señor Jesús dijo. Amén. Entonces dice,
No desmayamos, aunque este es nuestro hombre exterior, se va a desgastar. Sí, hermanos. Si usted cada año, cada cumpleaños que nos celebran es para que no olviden que estamos más viejitos. Y para que sepamos que nos quedan menos años de vida. ¿Me entienden? Amén, hermano. Y el Señor le conceda muchos años más. Pues sí. ¿Verdad? Pero si usted ya tiene 80, ¿y cuántos años más piensa vivir? Ya que va a vivir otros 80. Si usted ya vivió 40, considérese bien servido. Y si como yo que ya tiene más de 50, pues ya está en la Olimpiada. Y es un anciano. Ya no está que, no, yo estoy joven. Es joven. Oh, no, ya estamos viejos. Y no nos vamos a rejuvenecer. Dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. Amén. Hasta los dientes nos desgastan. El pelo se nos cae. Los dientes también nos caen, ¿verdad? Todo. La piel se nos arruga y va para abajo todo. La mano de quiebra. Amén. Ahora, ¿por qué si nuestra vista está puesta en los propósitos de Dios? Óigame, como dijo el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por el Señor. A mí no me importa el bienestar del cuerpo. Yo estoy pronto a ser sacrificado, dijo él. ¿Ah? ¿Cómo hubiéramos dicho no? Ay, yo aquí estoy rogando al Padre que me libre de la muerte, no, y que me saque de la cárcel, el Señor. Y mire, tengo un gran aguijón. Mire lo que hubiéramos hecho nosotros. ¿Está conmigo, hermano? O lo que hubiera hecho alguien sin la fe del Cristo. Hermano, tengo una enfermedad por la que ya le pedí 3 veces al Señor y él me dijo que no, pero yo creo que si ustedes me ayudan a orar, el Señor me puede sanar. Ya digo que no. Y aparece una hija del diablo. No, me aceptaron una respuesta. No le cayó un rayo seco porque la misericordia del Señor es grande, hermano. Y por eso es que no hemos sido consumidos. Ahora dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿es que se va a desgastar, hermano? Ayer teníamos 15, hoy ya tenemos 40, 50. Y ya el otro año vamos a tener 80 y ya no. Y si el Señor no ha venido, nos calmamos, hermano. Y no estemos haciendo cuentas a ver. Es que cuando yo tenga 50 años, ¿cómo sabe que va a llegar a los 50? Cuando yo cumpla 25, ay, ¿cómo sabe que va a llegar a los 25, hombre? Cuando vivimos, óigame mi hermano, cuando vivimos para el Señor, no contamos los años de vida que nos quedan. Contamos el tiempo que el Señor nos conceda para hacer su voluntad. Amén. Amén. Denle gloria a Dios. Por eso es que debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Si el Señor de aquí para allá me da un año, yo mañana procuro hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Él me manda. Porque es un día de un año que el Señor me da. ¿Se entiende esto? No esté pidiendo años para vivir feliz, ni para conocer a sus tataranietos, no. Ya no, hermano. El Hijo de Dios no tiene que estar pensando en las cosas de esta vida. Amén, hermano. ¿Verdad que este evangelio es bonito, ¿verdad? Nos quita mucho de aquella preocupación por la. Ay, yo voy a comprar mi finquita cuando me retire. Usted diga que la va a comprar. Yo voy a comprar mi vaquita para mi pueblo, a comprar mis animalitos para vivir bien feliz en el campo. ¿Cuál campo? ¿Cuál es vaca? Ya mañana lo están enterrando. Amén. Ahora dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, óigame, lo que importa es que el hombre exterior se renueve de día en día. Amén. Estamos de triunfo en triunfo porque nos renovamos de día en día en el interior. Porque esta leve tribulación momentánea. Mírenlo cómo le llama el apóstol Pablo a cualquier circunstancia que estemos atravesando. Leve tribulación momentánea. Señor, ¿hasta cuándo? Un momentito más. Un día, hijo. Pero para mí no 1000 años.
¿Verdad? Hay que entenderlo. No. Dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Porque somos vencedores en el Cristo. Porque nuestra victoria está en Él y en la obediencia a la fe de su nombre. En hacer las cosas para Él, en dedicar nuestro tiempo para su obra, en compartir el testimonio del Cristo, en dar testimonio de Él con nuestra vida. Amén. No mirando nosotros las cosas que se ven. Las cosas que se ven son la cara, hermano, y el físico. Hay gente que se preocupa porque le salen arrugas. Una vez traímos aquí una predicadora que dijo que cada arruguita que le salía en la mañana, cada vez que le pedía una, Señor, quítamelo. Dios, guarde. ¿Cree usted que el Señor le oía semejantes oraciones disparatadas o peticiones disparatadas? Lo que se ve, dice, no mirando las cosas que se ven, hermano. No nos preocupemos por nuestra apariencia, en el sentido de que nos vamos a desvivir, ¿entiendes? Por esta vida, no. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Usted se ve en el espejo y se ve jovencito todavía con dientes, pero eso es temporal. Dentro de poco se va a ver todo arrugado y sin dientes. Hasta le van a dar una placa de reconocimiento. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Versículos 1 y 2 del capítulo 5. Ahí está nuestra verdadera convicción en el Cristo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo donde habita Dios, se deshace, tenemos de Dios un nuevo cuerpo, un edificio, una casa no hecha de mano. No se refiere a la habitación al cielo, sino se refiere al cuerpo espiritual, ¿sí? Al cuerpo de gloria que nos va a dar el Señor en su venida. Y dice: y por tanto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Cuándo vamos a estar vestidos, hermano? Para Dios, cuando anhelemos su venida, cuando anhelemos la redención de este cuerpo de muerte. Pero si no lo estamos anhelando, estamos desnudos y no hemos creído. Y pongamos el corazón para creer y recibir la palabra del Señor y la fe del Cristo, como Él nos la ha enseñado. Amén. Y nos la ha revelado. Pónganse en pie conmigo, por favor. Por favor, con toda reverencia, todos orando en silencio, con el rostro inclinado. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, bendito sea Dios, bendito Señor, gracias por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, gracias por revelarnos a Cristo, a Jesús como el Cristo, y los méritos del Cristo, y la fe en el Cristo, y la obra del Cristo, y la permanencia en el Cristo, y la obediencia a la fe del Cristo. Gracias, Señor, porque nuestra victoria está en Él, en la fe de su nombre, en la obediencia. Porque vamos a poder desprendernos de las cosas que este mundo tiene y de los afanes de este mundo solo cuando podamos priorizar en nuestra vida tu voluntad y no la nuestra. Cuando aprendamos a morir para nosotros, para poder vivir para ti, Señor. Bendito Señor Jesús. Ayúdanos. Precioso Espíritu Santo, por favor, redargúyenos. Guíanos siempre. Recuérdanos las palabras del Señor para obedecerlas, Señor, y para vivir esa obediencia como tú quieres, Señor, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos de Cristo. No preocuparnos más por nosotros mismos, sino por tu obra y por lo que podamos hacer por tu obra. Porque de nada sirve todo esfuerzo que hagamos por nuestra vida si al final vamos a terminar perdiendo. Como tú dijiste, que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio, la hallará. Queremos estar dispuestos a perder nuestra vida, a que no importe lo que nosotros queremos, que importe lo que tú quieres y el que tu voluntad se cumpla en nosotros.
Bendito Dios, gracias. Te adoramos, te exaltamos. Y bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor y Redentor nuestro. Amén. Y amén.